La máxima que decimos y que hemos mencionado en otros teleseminarios es que toda riqueza humana es creada por la mente humana. Pero ahora quiero que entiendas esta diferencia. Mente humana no es lo mismo que cerebro humano. No es lo mismo la mente que el cerebro. El cerebro es el órgano, es decir, es el órgano físico, es decir, y es igual en todos, la parte que está dentro de tu cráneo. Y tiene el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, lóbulos parietales, lóbulos temporales. Todo esto es igual en ti y en mí y en todas las personas. En una persona en África, en un aborigen en el Amazonas, en una tribu, no sé, en algún país latinoamericano y por supuesto en Europa. Es el mismo, es el mismo. Es igual. Sin embargo, la mente es la manera como estamos utilizando este órgano. Y ahí sí está la diferencia. Todos tenemos el mismo cerebro, nadie tiene un cerebro diferente, pero la forma como lo utilizamos, eso sí hace una gran diferencia. Vaya, para que me entiendas, tenemos el cerebro igual que cualquier miembro de la familia Rockefeller, una de las familias más multimillonarias de los Estados Unidos históricamente. Mas no tenemos, como puedes ver, la mentalidad de un Nelson Rockefeller. Es decir, aunque tenemos el mismo cerebro que Nelson Rockefeller y sus ancestros, que tenemos los lóbulos, todo igual, el cerebro, no tenemos la mentalidad financiera de ellos. Donald Trump es por mucho una de las personas actualmente más ricas del mundo y tenemos el mismo cerebro que Donald Trump, igualito, no tiene una arteria, no tiene una vena, no tiene un nervio de más. Sin embargo, no tenemos todos la misma mentalidad millonaria que tiene Donald Trump. ¿Qué significa esto? Y quiero que lo vayas entendiendo. No es un problema de tu cerebro, es un problema de tu mentalidad. No es un problema del órgano, es un problema de cómo estás utilizando tu cerebro, lo que llamaríamos mentalidad. Significa esto que la mente es el factor que crea prosperidad o carencia. Y hay gente que a los 20 años en este momento está generando riqueza impresionante, pero impresionante. Los chicos dueños de Facebook son un ejemplo impresionante. Las redes sociales, se has encontrado gente que hizo empresas.com y se hizo de la noche a la mañana verdaderamente millonario, porque tienen una mentalidad de hacerlo. Con el mismo cerebro que es el tuyo y el mío, ellos están teniendo una mentalidad en ese sentido. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo está funcionando la mente? Que es la pregunta que seguramente te estás haciendo. ¿Y cómo le hago para tener una mentalidad como la de un Rockefeller, o la de un Bill Gates, o la de un Donald Trump, o un Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo y es mexicano? ¿Qué pasa? ¿Cómo procesan? La forma como tú puedes ver, como tú puedes descubrir cómo está procesando tu cerebro, son tus pensamientos. Tu mente manifiesta su funcionamiento a través de tus pensamientos. La forma como piensa una persona nos dice la forma como está utilizando su cerebro, positivo o negativo. Una persona que utiliza su cerebro de manera positiva casi siempre va a tener pensamientos positivos, mientras que una persona que usa su cerebro de manera con una mentalidad negativa casi siempre va a tener pensamientos negativos. No se puede, está difícil, no es cierto que cualquiera puede tener dinero, esto es un sueño, hay pobres, hay ricos. Vas a ver la cantidad de pobres y ricos que hay en el mundo, lo tengo aquí para ti. La clave entonces, amigo, amiga que me estás viendo, para que vayas entendiendo lo que te voy a presentar, es hacerte cargo de tus pensamientos con respecto al dinero, con respecto a la salud, con respecto al amor, con respecto a la familia. Los pensamientos que tienes van generando esto que llamamos la mentalidad. De hecho, aumentar tus ingresos es aumentar la calidad de tus pensamientos sobre el dinero, sobre la prosperidad, sobre la riqueza. Y fíjate algo que te voy a decir, y por eso estoy muy interesado en trabajar estos temas y vengo dando ya estos seminarios repetitivamente, porque estoy seguro que si ayudas, si tú haces un trabajo para eliminar la crisis tuya, estás ayudando también
a eliminar la crisis mundial. Esto es, ayuda mucho que tú elimines tu crisis personal a eliminar la crisis que está pasando en el mundo. ¿Qué crees que está pasando? Ponte a pensar qué crees que está pasando por muchos países que en este momento están recibiendo información de sus gobiernos de que están en recesión, de que la economía ha entrado en un proceso de recesión, es decir, donde no hay crecimiento durante un periodo de tiempo repetitivo. Entonces, está en un proceso inverso de crecimiento, está descreciendo. ¿Qué crees que piensa esa gente que su gobierno le dice, Grecia, España, Italia, ha entrado en recesión? ¿Qué pasa en la mente de estas personas? Sus pensamientos son, hay crisis, hay recesión, y ellos empiezan a entrar en ese mismo proceso haciendo muy poco, fíjate bien, hacen muy poco para eliminar la crisis del país, porque ellos mismos están ayudando con sus pensamientos y su mentalidad a fomentar esta crisis mundial. ¿Qué es lo que sucede? Te lo voy a explicar de la manera más sencilla. Recuérdate que mi promesa es, te voy a enseñar de la manera más sencilla. PNL es, nunca compliques lo sencillo. Y te lo voy a explicar de la manera más sencilla. Lo que sucede es que demasiadas personas están enfocadas en la carencia. Piense y piense en la crisis, en la carencia, en la depresión, en las situaciones financieras. Y mira tú, los noticieros solo hablan de crisis. Chécalo. Los noticieros diariamente hablan de la crisis de Europa, de la crisis de América, de la crisis de Sudamérica, de que tal país está teniendo este problema, la crisis en el Medio Oriente, la violencia. Te muestran escenas de gente que está saliendo a las calles y está tomando actitudes violentas, y luego te presentan noticias de inundaciones, de catástrofes, de terremotos. ¿Qué está recibiendo tu mente? Por favor, ¿qué está recibiendo tu cerebro? Crisis, violencia, catástrofes. No tengo tiempo de explicártelo como me gustaría, lo que es la mente inconsciente, que es la parte más importante de tu cerebro, pero te lo pongo así, es como una esponja que absorbe lo que ves, lo que sientes y lo que oyes. Y todos los días ves crisis, ves violencia, ves carencia, catástrofes, y también sientes angustia, porque no va a haber dinero, ¿qué va a pasar? Próximamente la empresa donde trabajo va a tener un problema y va a cerrar. Y escuchas comentarios en la calle, qué difícil, cada vez está más complicado, ¿a dónde vamos a llegar? Etcétera. Por lo tanto, tu mente solo está sintonizada con catástrofes, violencia y crisis. Y puse tu mente y ahí puedes ver unas redes neuronales que se forman en tu cerebro. Y esas redes neuronales solo son como esa esponja que activa crisis, violencia y catástrofes. Por lo tanto, estás creando autopistas de la información en tu cerebro, carreteras de la información de tu cerebro, que solamente están sintonizados con crisis, con violencia, con catástrofe.